Le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 49, versículo 1 y versículo 2, aunque leeremos la mayor parte o estudiaremos el capítulo casi entero. Así que la palabra del Señor dice así en Génesis 1, Génesis 49, no, Génesis 49, 1 y 2. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel, vuestro padre. Señor, nosotros también tenemos que escuchar lo que tú tienes que decir para nosotros por medio de tu palabra. Así que estamos todos aquí reunidos esperando que tú nos hables por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el último tiempo de Jacob. Ya a Jacob le quedan, no sé si minutos, horas para morir. Estamos cuando la Biblia habla de las personas importantes en el Antiguo Testamento, siempre se habla de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, siempre. Está Abraham, Isaac y Jacob. Inclusive, se entiende que el libro de Job, como dijimos hace un tiempo atrás, se entiende que el libro de Job es el libro más antiguo porque no tiene alusión a Isaac, a Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas. Por eso se entiende que el libro del Job es el más antiguo, porque después de la vida de Abraham, Isaac y Jacob, todos los libros, todos los demás libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, mencionan a Abraham, Isaac y Jacob. Porque son personas importantes, son pilares de la fe. Inclusive cuando llegó el tiempo de Cristo, ellos peleaban con eso porque decían, no, Cristo es superior a Abraham, a Isaac y Jacob. Pero para ellos era difícil porque para ellos Abraham, Isaac y Jacob eran los líderes más importantes que existían. No sé qué es ese ruido. Bueno, ¿el quién? ¿El micrófono de quién? Este. ¿Qué hay que hacer? Ah, que lo use. Recuerdo los antiguos tiempos nuestros. Ahora. Ya. Espérate. Ahora. Ahí viene. Ahora puedo cantar. Ya yo sé por qué entonces Jafo canta lindo, si es que tiene un efecto ahí. Bueno, entonces siempre se menciona a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces esos son los patriarcas y estamos frente a la muerte del último de los patriarcas. O sea que es un momento importante en la historia de la fe. Y en ese momento dice, y vemos que Jacob reúne a sus hijos y les va a pronunciar algunas bendiciones, que algunas no suenan como bendiciones, pero el texto realmente se trata de las bendiciones de Jacob a sus hijos. Así que el versículo 1 dice: entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Si ustedes ven, ahí al final dice Israel vuestro padre, no dice Jacob, dice Israel. Porque recuerden que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel porque iba a ser el padre de las naciones. Entonces el mismo Jacob dice, si usted ve el versículo 1, dice entonces Jacob, refiriéndose a Moisés a lo que Jacob iba a decir. Pero cuando Jacob iba a hablar de las bendiciones, él mismo se llama a sí mismo Israel, ese padre de las naciones. Así que Jacob llama a sus hijos y comienza a bendecir a cada uno de ellos. Así que primero vamos a ir bastante rapidito las bendiciones y después nos enfocaremos en Judá. Así que Rubén, la primera bendición fue la de Rubén. No sabemos si fue una bendición verdadera, pero recuerden que Rubén era su hermano, su hijo mayor. Era aquel vigoroso, era aquel que se supone que heredara todo como el primogénito. Pero Jacob dice que no se olvidó de algo. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Rubén? Que hay un versículo de la Biblia, si no me equivoco, lo tengo aquí, Génesis 35, 22, no sale de las pantallas, pero Génesis 35, 22, cuando está haciendo un resumen, dice que Rubén se acostó
con una esposa ¿de quién? De su papá. Y solamente dice eso, no dice nada más. Pero cuando Jacob va a dar esas últimas palabras, Jacob entonces va a hablar de ese evento. Y dice en el versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el príncipe de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, desenfrenado como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Así que muchos años después es como si Jacob le estuviese guardando eso ahí porque Rubén nunca se arrepintió de ese pecado. Y cuando Jacob iba allá, vamos a ver la semana que viene cómo Jacob después que termina de hablar pone los pies dentro de la cama y muere. O sea que las últimas palabras de Jacob entendemos que no hubo un arrepentimiento de Rubén en lo que hizo. Y al no haber arrepentimiento, entonces Jacob o Israel le dice a él, tú no eres mi primogénito. Es como aquellas películas cuando el hijo mayor está esperando la herencia del papá. Y está el abogado, y una película así, está el abogado ahí, el abogado que está leyendo la herencia, y el hijo mayor le está esperando. Bueno, todo es mío y de momento resulta que nada le toca. Eso fue lo que pasó con Rubén. Así que esa fue la aparente bendición de Rubén con sus consecuencias. Y después viene Simeón y Leví. Y está Simeón y Leví juntos. La verdad que los hijos de Israel eran un caso. Si ustedes piensan que sus hijos son un caso, los hijos de Israel eran un caso. ¿Recuerdan qué hicieron Simeón y Leví? Que violaron a su hermana. Entonces ellos engañaron a la multitud de ese pueblo y le dijeron, hágase la circuncisión para que se puedan unir a este pueblo. Y dice la Biblia que en el día en que ellos tenían más dolor, Simeón y Leví sacaron las espadas, sacaron los cuchillos. ¿Y qué hicieron? Arrasaron con todo el mundo. Pues ahora en el momento donde Jacob está dando la bendición, eso sale a la luz y dice Jacob esto de Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres. Y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz. Y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Si ustedes ven, cuando vemos tanto lo de Rubén como lo de Simeón y Leví, vemos a Jacob callado. Cuando ocurre todo esto, Jacob está callado. Y quizás cuando uno lo lee hasta ahí puede decir, oye, pero Jacob está dando permiso para que sus hijos hagan eso porque se quedó callado. No, Jacob se quedó callado, pero llegó el momento donde las consecuencias de lo que sus hijos hicieron los alcanzaron. Y es como, ustedes saben que nosotros tenemos ese decir que dice, este se quiere salir con la suya. Y hay veces que las consecuencias para las personas tardan. Y uno ve que esa persona sigue haciendo las cosas mal y las consecuencias no le llegan. Y uno comienza y dice, oye, pero ¿qué pasa que esta gente no tiene consecuencias? Mis hermanos, tarde que temprano, las consecuencias por el pecado van a llegar. Y eso fue lo que pasó con ellos. Y después tenemos a Judá. Entonces hay una gran diferencia con Judá. Si puedes poner a Judá, hay una gran diferencia con Judá. ¿Qué hizo Judá? ¿Vendió a su hermano Judá? Lo vendió. Engañó a Tamar. Engañó a Tamar. Pero después, ¿qué pasó con Judá cuando Tamar lo confrontó? Se arrepintió. Se arrepintió. Cuando Tamar lo confrontó por su pecado, Judá se arrepintió. Y ahí está la gran diferencia entre los primeros tres Judá. Como decíamos la semana pasada, todos somos pecadores, pero el arrepentimiento es necesario para el perdón de los pecados. Y mire lo que Dios dice de Judá. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos
y tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinará a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata la vid de su pollino, y la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Nosotros ya vimos hace un tiempo atrás de quién se está refiriendo esa profecía. De ese león de la tribu de Judá, de ese Cristo que lo veremos más adelante. Pero esto podía traer un problema a Judá. Porque Jacob le está diciendo a Judá que ¿quién iba a gobernar? Judá iba a gobernar. ¿Por qué los hermanos sacaron a José? Porque José iba ¿a qué? A gobernar. ¿Recuerda los sueños de José? Que era que él iba a gobernar. Eso creó celo en los hermanos. ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo vendieron. Y ahora los primeros 3 hermanos no recibieron nada. Y cuando viene Judá, Judá recibe el gobierno de todo. Judá va a ser el gobierno de todas las cosas. ¿Qué podía pasar eso entre los hermanos? Levantar celo. Y si nosotros vemos, no fue en José que era el gobernador de ese tiempo. Es interesante porque si José está gobernando y Jacob se va a despedir, ¿a quién Jacob le va a dar el gobierno? Normalmente, ¿a quién se lo daría? A José, porque José está ¿qué? Gobernando. Pero Israel no se lo da a José, se lo da a Judá. Y le dice, Judá, tú vas a tener el gobierno de todas las cosas. Así que en estos 4 hermanos podemos ver que Dios castiga al pecador no arrepentido, pero da gracia al pecador arrepentido. Dios castiga al pecador no arrepentido, pero da gracia al pecador arrepentido. Y después sigue sus hermanos, Zabulón, estos nombres, Zabulón, Isaacar y Dan. Así que sigue 3 hermanos más. Zabulón dice, versículo 13, habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Así que Zabulón, su rol era el comercio marítimo. Él le dio todo lo que tenía que ver con el comercio marítimo. Isaacar dice, versículo 14 y 15, es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Así que Isaacar, esta era la bendición que tenía. Isaacar, si tú quieres comer, tú tienes que ¿qué? Tienes que trabajar. ¿Qué clase de bendición es esa? Tienes que trabajar. Si tú quieres lograr las cosas, tienes que trabajar, pero vas a trabajar como un esclavo. Tienes que trabajar. Dan, otro hermano, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde a los jaretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Si ustedes ven, todas las alusiones a cada uno de sus hijos, a la mayoría tienen que ver con animales. Dan iba a gobernar, pero Jacob sabía que Dan no iba a ser un buen gobernador. Realmente Dan no fue un buen juez. Dan no fue un buen juez. Por eso en el versículo 18, Jacob en una profecía dice, tu salvación espero, oh Señor. Porque Dan no fue un buen juez. Y después vienen 3 más. Estos son más cortos. Gad, Aser y Neftalí. Dice que si usted va a tener un hijo y quiere saber dónde sacar los nombres, en vez de buscar ChatGPT, dónde encontrar los nombres de sus hijos, aquí hay una lista donde usted puede conseguir los nombres de sus hijos. Gad, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Esa es la bendición de Gad. Gad iba a ser robado constantemente. Y él iba a tener que pelear con otros para poder tener lo que tiene o lo que tendría.
En cuanto a Aser, versículo 20, su alimento será sustento y él dará manjares de rey. Así que Aser iba a ser próspero. Después venía Neftalí. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Así que Neftalí va a ser un poeta. Así como tenemos el hermano Orlando haciendo poesía, pues así era Neftalí. Estoy comparando a Orlando con Neftalí, pero para que tengamos una idea, Neftalí va a ser una persona que iba a escribir, era una persona que iba a decir dichos, que iba a escribir cosas. Ese era Neftalí. Y después, la joya de la corona, ¿quién es? José. José, versículo 22. Rama fecunda es José. Rama fecunda junto al manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor. Los aseatearon, qué sé yo. Los hostigaron. ¿De quién está hablando ahí? Yo no sé qué dice, pero ¿de quién está hablando ahí? De los hermanos. Los hermanos lo maltrataron. Ahí se está refiriendo a los hermanos. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí el pastor y la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Esa fue la bendición que Jacob le dio a José. Y por final Benjamín. Benjamín, el más pequeño, dice, es lobo rapaz. Usted ve, todos los compara con algún tipo de animal. El lobo rapaz de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Así que Benjamín iba a ser una persona constantemente en violencia. Pero si nosotros vemos hasta aquí, simple vemos bendiciones de un padre a sus hijos. Pero realmente Dios nos está hablando mucho más que eso. Dios nos está comparando uno de los hijos de Jacob, Judá, y también nos está diciendo que esas profecías de Judá se van a cumplir en Cristo. Cuando nosotros analizamos, así que este texto nos enseña Judá y Cristo, Judá y Cristo, cómo esas profecías que Dios le hizo a Judá, hoy nosotros las vamos a poder ver en Cristo. Recuerden que Cristo es descendiente de Judá. Recuerden cuando vimos el Día de las Madres a Tamar, ese Día de las Madres nunca se me va a olvidar, que el texto era Judá y Tamar. ¿Recuerdan cómo Dios, aunque venía la historia de José, Dios hizo un paréntesis en la historia de José y nos explicó de dónde iba a nacer el Mesías? Porque el Mesías venía, ese rey venía descendiente de Judá. Entonces en el Nuevo Testamento, en Mateo, nos dice que Cristo es descendiente de Judá por medio de Tamar y por medio de Fares. Así que este texto realmente nos está hablando mucho más que Judá. Los versículos 8 al 12 nos hablan mucho más que Judá. Los versículos 8 al 12 nos habla de una profecía mirando hacia adelante, muchos años después, el cumplimiento que iba a tener Cristo. Y este texto nos enseña 5 características. Ustedes que están anotando, 5 características que iban a tener el Salvador del mundo. 5 características. Número 1, según este texto de Génesis 49:8, número 1, Cristo recibirá la adoración de todas las naciones. Miren el versículo 8. Analicemos ahora estos textos con Cristo en la mente. Miren el versículo 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Los hermanos, ¿qué van a hacer? Lo van a alabar. Tu mano en la cerviz de tus enemigos se inclinarán a ti
los hijos de tu padre. Significa que ahí está mirando a ese Cristo, ese león de la tribu de Judá, esa alabanza. La palabra Judá o el nombre Judá significa alabanza. Así que Dios le está diciendo por medio de Jacob, Jacob está profetizando y está diciendo, algún día se levantará el Mesías, el león de la tribu de Judá, y todas las naciones glorificarán su nombre. Y eso nosotros lo vemos cumplido en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántas lenguas van a confesar que Jesucristo es el Señor? Todas. Todas las lenguas confesarán que Jesucristo es el Señor. Entonces, eso es lo que Dios está profetizando en Judá. Se van a inclinar delante de ti. ¿Realmente los hermanos se iban a inclinar delante de Judá? Literalmente, no. Está hablando de la descendencia de Judá. ¿Quién fue el rey que vino de la descendencia de Judá? El primer rey que vino de la descendencia de Judá fue David. Y de David se le prometió un trono eterno. Y ese trono eterno es Cristo. Pero, no sé, quizás 1800, 2300 años antes, Dios le está diciendo por medio de Jacob a Judá, algún día se va a levantar uno de tu descendencia que toda rodilla se doblará delante de él. Hay un pastor, el que escribió, Nicolás Tranchini, el que escribió el libro Cambios Profundos, dice que cuando Cristo venga va a haber el mayor culto de adoración de todos los tiempos. Porque cuando Cristo venga, toda rodilla se va a doblar frente a él. Entonces, cuando dice toda rodilla, no está hablando solamente de los que creen en Cristo. Están hablando aún de los que no creen. Toda rodilla se va a doblar delante del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda. Entonces, no se trata de que si tú adoras a Dios o no, o vas a adorar a Dios o no, o te vas a arrodillar delante de Dios o no. Todos se arrodillarán delante de Dios cuando Él venga. Porque Él es el verdadero rey. Y está siendo profetizado. Entonces, es importante porque Él está añadiendo. Cuando nosotros vemos Génesis 3:15, Dios dijo que de la simiente de la mujer iban a ser ¿quién? El Mesías. Y ahora a Génesis 3:15 nos están dando otra información. Moisés le está escribiendo a su pueblo y le está dando otra información. No tan solo van a ser de una virgen, sino que también todas las naciones se arrodillarán delante de él. Así que Cristo recibirá la adoración de todas las naciones. Este texto también nos enseña que Cristo es el león que también es cordero de la tribu de Judá. Es león, es el león, es el número 2, es el león que también es el cordero de la tribu de Judá. Miren el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Acá está la imagen de Judá como un león joven. Pero Apocalipsis nos dice quién es ese león. Y dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, es la próxima vez que se habla de Judá como león.
Y dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Entonces, cuando se abrieron, se estaba buscando quién podría abrir los sellos de la ira de Dios. Dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. No se habla de Judá como león desde Génesis capítulo 49. La próxima vez que se habla de Génesis capítulo 49 de Judá como un león es en Apocalipsis, porque en Génesis 49 no me está hablando simplemente de Judá, me está diciendo que de la descendencia de Judá, de la raíz de David, iba a venir el verdadero león de la tribu de Judá. Así que Génesis 49 no tan solo me está hablando de Judá, me está hablando de aquel que iba a venir como león de la tribu de Judá. Pero ese es un león diferente. Mire el versículo 6 que dice, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, aunque cordero, de pie como inmolado, que tenía cuernos, tenía ojos, y ahí va el simbolismo. Pero me está hablando de un león diferente. Este león no simplemente es león, es cordero. ¿Y qué dice la Biblia? Que como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Mira lo que dice un autor, me encantó lo que dice este autor. Este autor dice, el poder de Cristo no se parece al poder que el mundo entiende, al poder que el mundo entiende. Su trono se construyó sobre una cruz. El trono de Cristo se construyó sobre una cruz. Él es el león de la tribu de Judá. Así que es impresionante cómo Dios desde el Antiguo Testamento nos está enseñando que algún día iba a venir el Salvador del mundo. Lo tercero que este texto nos enseña acerca de Cristo es que Cristo posee un cetro que jamás se apartará, o posee el gobierno que jamás se apartará. Miren el versículo 10 y quizá usted se pregunta, ¿realmente lo que Dios está diciendo tiene que ver con Cristo? ¿Realmente Junior lo está forzando un poco o realmente tiene que ver con Cristo? Miren el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? El cetro, el gobierno no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, ¿hasta qué? Hasta que venga Silo. Y a él sea dada la obediencia ¿de qué? De los pueblos. ¿Sabe qué significa Silo? Aquel a que pertenece el reino. Aquel a que pertenece todo el reino. Así que lo que está diciendo es, el cetro no se apartará de Judá, el gobierno lo tendrá Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, será el gobernador hasta que venga el Mesías. Y a él sea dada la obediencia ¿de qué? De los pueblos, de las naciones. Así que no está hablando simplemente de Judá. Me está apuntando a ese Mesías, a ese Dios que iba a venir a salvar a su pueblo desde Génesis capítulo 49. Por eso la gente que dice, pero ¿cómo podemos creer en la Biblia? ¿Cómo podemos creer en la Biblia? Bueno, la Biblia me dice en el primer libro que iba a venir un cachorro león y que ese león iba a venir de la tribu de Judá y que todos los pueblos se rendirán ante él. Y miles de años después, o 2000 años después, cuando se escribe el Nuevo Testamento y en el último libro de la Biblia nos dice, ese león de Génesis es Cristo. Y todos los pueblos se rendirán ante él. Todos los pueblos de la tierra se rendirán ante ese león de la tribu de Judá, que no es tan solo león, sino también es cordero. Y él es el que traerá obediencia a las naciones.
Es impresionante. ¿No les impresiona la Biblia? Cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento están entrelazados. Por eso mucha gente dice, es que es mentira. No puede ser mentira. Mis hermanos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro del Mormón. ¿Cuántas personas escribieron el libro del Mormón? Una persona. Es más fácil para una persona escribir un libro y no contradecirse. Y hay muchísimas. Pero imagínense la Biblia que fue escrita por más de 35 autores. Diferentes etapas. Algunos entre uno y otro pasaron hasta 1000 años. 1000 y pico de años. Cuentan una sola historia y no se contradicen. No se contradicen. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Por eso es cuando, ahora podemos entender quizá un poco más. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, es que ustedes creen que en el Antiguo Testamento hay vida, pero lo que hace el Antiguo Testamento es que le habla de quién? De mí. ¿Recuerdan eso? Cuando Cristo le dijo, ustedes creen que ahí ustedes encuentran la vida y lo que está hablando el Antiguo Testamento es que le está hablando de mí. Eso es lo que Cristo está diciendo porque el Antiguo Testamento está hablando de Él. Génesis 49 no simplemente me está enseñando a Judá, me está enseñando a Cristo, me está enseñando el Salvador. Miren el versículo, lo cuarto que nos enseña, a ver si realmente usted cree que está hablando de Cristo. Cristo se entrega como la vid verdadera, lo cuarto que este texto nos enseña. Mira el versículo 11. Si puedes poner el versículo 11. Analicemos ese versículo 11 a los ojos de Cristo. Léalo usted mismo a ver, que tenemos tiempo. Creo que voy más rápido. Quizá para los muchachos se les va a hacer más difícil hoy. ¿Estará hablando de Cristo o no? Él ata la vid de su pollino. ¿En qué entró Cristo en el día? ¿Cómo se llama aquel día? El día de ese domingo que se le conoce como de Ramos. De Paz. No, de Ramos. No sé. Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Ramos. ¿En qué entró él? En un pollino. ¿Y qué dice Génesis? Él ata la vid de su pollino. La vid. ¿Qué dijo Cristo en Juan capítulo 15? Yo soy la vid verdadera. Así que ya yo soy la vid verdadera, la vid de su pollino. Cristo entró en un pollino y a lo mejor sepa el hijo de su asna, él lava en vino ¿qué? Sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Bueno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Que Cristo tiene su manto empapado en sangre. Estamos hablando del primer libro de la Biblia y del Nuevo Testamento y del último libro de la Biblia y cuentan una misma historia. Cristo murió y resucitó por nosotros, por su pueblo. Es impresionante la Biblia, impresionante. Él dice, yo soy la vid verdadera. Él es el Salvador del mundo. Entonces, Génesis 49 no está hablando de Cristo, de su reinado, de su poder. Y último, Cristo resplandece en gloria. Cristo resplandece en gloria. Si nosotros vemos, quizás es una imagen difícil de entender porque está hablando de ojos apagados por el vino, lo que significa ojos que son más oscuros que el vino. Y sus dientes blancos por la leche. Sus dientes blancos por la leche. Está hablando de majestad. Está hablando de cuando algo es exaltado. Que cuando algo está en plenitud. Que cuando tiene un resplandor. Eso es lo que el versículo 12 nos está enseñando. Nos está enseñando de resplandor. Judá iba a ser resplandeciente. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice, el apóstol Juan, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo que blanco.
El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre. ¿Recuerdan el versículo anterior? Un manto empapado en sangre. Entonces, quizá usted me ha escuchado decir, Apocalipsis es un libro simbólico. Y yo siempre he dicho, yo sé que es simbólico Apocalipsis, pero yo quisiera ver ese manto empapado en sangre. Yo quisiera ver la sangre que me compró. Yo sé que aquí hay personas que ven sangre y se desmayan. Yo sé que hay personas que ven una gotita de sangre y se desmayan. Como vamos a tener un cuerpo glorificado, no se preocupe por eso. Vamos a poder ver la sangre de Cristo y no nos vamos a desmayar. Vamos a caer de rodillas delante de Él adorándole. Dice, y sus vestidos, y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos están en los cielos. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Cristo. Es impresionante cómo Dios conecta su libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, contándonos una historia. El hombre es pecador. Si nosotros que hemos aprendido en Génesis, el hombre es pecador. El hombre, teniendo la oportunidad de vivir en un lugar perfecto, en un lugar sano, limpio, decidió pecar contra Dios. Porque pecó contra Dios, trajo consecuencias. La paga del pecado es muerte. Pero si el libro de Génesis se terminara con el hombre cayendo en pecado y sin esperanza, fuera un libro distinto al que tenemos. Pero aún en medio de un hombre y una mujer en pecado, Dios decide resolver ese problema prometiendo un Salvador. Y en Génesis 3:15, cuando el hombre peca, Dios le dice, de la simiente de la mujer va a venir un Mesías, va a venir un Salvador. Y la serpiente le va a morder el talón, pero esa simiente de ella le va a aplastar la cabeza. Y es como dice un libro de Edmund Clooney, dice que en ese momento Satanás quiso poner en enemistad al hombre y Dios. Cuando Satanás está tratando de influenciar en Eva para que pequen, lo que tenía en mente Satanás era decir, yo quiero traer una enemistad entre Dios y el hombre. Yo quiero que ellos no tengan más relación. La relación se cortó, pero por medio de la promesa, Dios le dice a Satanás, ahora mi enemistad no va a ser con el hombre. Mi enemistad va a ser entre tú y yo. Porque el hombre va a tener esperanza. Todo aquel que crea en la simiente de esa mujer será salvo. Y en Génesis 49 nos habla un poco más de esa simiente. Nos dice que esa simiente va a venir de la tribu de Judá, que va a ser el león de la tribu de Judá. Pero no tan solo va a ser el león, va a ser un cordero. Y que va a ser rey por la eternidad. Y que todo el mundo se doblará delante de él, doblará sus rodillas delante de él. Todo eso nos lo dice en Génesis. Qué impresionante nuestra palabra de Dios. Qué impresionante. Así que mis hermanos, si tú estás aquí y has creído en Cristo, has creído en el león de la tribu de Judá. Aquel que regresa por su pueblo. Aquel que es también cordero. Qué impresionante. No es tan solo león, sino que es también cordero, que murió por nuestros pecados. Y si tú estás aquí y no le conoces, yo quiero que tú sepas que cuando Él dice que Él es la vid verdadera, en Juan capítulo 15, versículo 1, Él dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. En el versículo 5, si no me equivoco, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos.
separados de mí, nada podéis hacer. Yo quiero que tú analices tu vida. Si tú estás separado de una relación con Dios, nada puedes hacer. Hoy tienes la oportunidad de tener una nueva relación con Dios, única y exclusivamente por medio de la gran oportunidad que Dios te da de que te arrepientas de tus pecados, de que cambies, de que tu vida sea diferente, de que dejes de vivir para ti y comiences para vivir para el león de la tribu de Judá, el vencedor, el que venció y el que regresa por su pueblo. Ojalá que hoy sea el día donde tú vengas a los pies de Cristo. Y nosotros que somos creyentes, mis hermanos, qué gran día para adorar la palabra de Dios, donde de Génesis a Apocalipsis no habla de una sola historia. Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que murió pero también resucitó. En Jerusalén hay una tumba vacía y en los cielos hay un trono lleno para su gloria y su honra. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que es la única verdad. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce hoy, que tú cambies su vida y que te muestres como lo que eres, como ese león de la tribu de Judá que está dispuesto a salvar. Y Padre, hoy te damos las gracias porque fuimos recordados que en Génesis 49 hay una promesa de una victoria. Y que aunque ya tú conquistaste esa victoria al resucitar de los muertos, el cumplimiento final de esa victoria es cuando vuelvas por nosotros. Así que, Señor, si tu palabra dijo que tú ibas a morir y moriste, tu palabra dijo que tú ibas a resucitar y resucitaste, si tu palabra dice que tú vas a volver, tú volverás, porque tú eres fiel y verdadero. Y aquí está tu pueblo dispuesto a adorar a ese león de la tribu de Judá. En el nombre de Jesús. Amén.